Bien, alumnos, vamos a comenzar con la clase de la fisiopatología de las glomerulopatías. A ver, ¿qué cosa tenemos que tener en cuenta cuando estudiamos a la enfermedad glomerular? Las enfermedades glomerulares pueden ser clasificadas como primarias o como secundarias. Las secundarias son aquellas en las que se puede identificar una enfermedad que condiciona la enfermedad glomerular. Cuando se afecta o se enferma el glomérulo, esto puede ser como consecuencia de diferentes causas que incluyen infecciones, tumores, las mismas enfermedades metabólicas como la diabetes, también puede producir una nefropatía diabética con daño glomerular, la hipertensión también, pero cada una de estas tiene una manifestación clínica diferente. Entonces, cuando yo veo un paciente con enfermedad glomerular, puedo pensar que hay una causa que puede generar la enfermedad glomerular. Sin embargo, lo que nosotros estudiamos acá en fisiopatología son aquellas en las que estudiamos las enfermedades glomerulares, pero primarias, o sea, en las que no se ha identificado una causa secundaria y en la que normalmente se conoce o se reconoce un mecanismo inmunomediado. Ese mecanismo inmunomediado es el que sí tiene una patogénesis reconocida y la cual se estudia en la fisiopatología. ¿Ok? Muy bien. Antes de eso, vamos a recordar un poquito sobre la estructura, la patogenia y de manera ejemplar clínicamente estudiaremos el síndrome nefrótico. Recordar que nuestro ovillo del capilar, de los capilares glomerulares, deviene desde la arteriola aferente, el ovillo como tal, y finalmente la arteriola eferente. Si hacemos un acercamiento desde la capa más externa, reconoceremos propiamente el podocito con sus proyecciones que son los pedícelos, las proyecciones tanto primarias como las secundarias son los pedícelos podocitarios, y acá estamos viendo lo mismo, la arteriola aferente, eferente y el ovillo del capilar, lo que rodea propiamente la cápsula de Bowman, y propiamente acá, como les decía, la capa más externa, pues representada por la capa podocitaria. Luego tenemos una capa intermedia, interpuesta, que es la de la membrana basal glomerular propiamente dicha, y la capa más interna, que es del capilar, que está compuesto por el endotelio fenestrado. Es una triple capa típica ortodoxa que se reconoce en la histopatología bajo la microscopía. Y actualmente se reconocen algunas capas más que a veces no se reconocen en la histopatología. Entonces, miren, la capa más externa, la media y la interna. Todo esto constituye la barrera de filtración glomerular que normalmente impide que normalmente se filtren las proteínas, ¿no? Cuando tú tienes una enfermedad glomerular, el mecanismo de daño normalmente lo que genera es un fenotipo de enfermedad glomerular con proteinuria, pérdida de proteínas en la orina. Y el síntoma cardinal del paciente será el edema. Pacientes con síndrome edematoso pueden tener una enfermedad glomerular. Entonces, acá está en una microscopía electrónica el reconocimiento por igual en una sección transversal de los pedícelos podocitarios. Miren que entre los pedícelos ya vamos reconociendo otra estructura agregada que se le llama diafragma. Esta que es una capa mucho más densa, por algo se le llama electrónico densa, que es la membrana basal propiamente dicha, y las otras que son más claras o raras que le dicen tanto externa como interna. ¿Ok? Entonces, la membrana basal glomerular propiamente es una capa en la que propiamente todos recordamos que está constituida por los glicosaminoglicanos aniónicos, y esto favorece que no se filtren las proteínas, puesto que cargas iguales se repelen normalmente. Y acá, miren, entonces tenemos la membrana basal glomerular, y fíjense que el podocito en efecto se adhiere a la membrana basal a través de estas integrinas, la beta 1 alfa 3. Y en la membrana basal, además, reconocemos otras estructuras importantes como el colágeno tipo 4, que permite justamente evitar el filtrado de proteínas según su tamaño, y como les decía, por la carga, los glicosaminoglicanos aniónicos como el heparán sulfato. Muy bien. Entonces, esto es importante puesto que hay que recordar cómo es que no se filtra en condiciones normales la albúmina, ya sea por su tamaño, miren acá el radio que es de 35 angstrom, pero también por el peso, puesto que el peso molecular de la albúmina es de 65.000 daltons o 65 kilodaltons, y normalmente todo aquello que es menos de 10.000 daltons, solo eso podría pasar.
Y si corresponde al diámetro, solo aquello menor de 18 angstrom podría pasar. Y fíjense que ya habíamos dicho que el radio es de 35. O sea, tanto por el tamaño como por el peso y por la carga no podría pasar la albúmina. En cambio, otras sustancias como los electrolitos, glucosa, etcétera, el agua, filtran libremente. Por supuesto que tiene que ver la hendidura de los capilares del filtrado. Esto tiene una distancia en nanómetros, también tiene una importancia. Entonces, en conclusión, la barrera de filtración glomerular selecciona las moléculas según su carga y su tamaño. Si las moléculas son grandes, lógicamente me importará la selección por el tamaño, y si están entre 70 y 150 kilodalton en cuanto al peso, será seleccionado según su carga. En cuanto al podocito, miren, habíamos dicho ya que entre los pedícelos identificamos una estructura lineal en la microscopía, y su revestimiento, su estructura interna recae en una proteína que se llama la nefrina, que como estamos viendo acá, es una proteína transmembrana que se ancla acá a proteínas intrapodocitarias, como muy bien podría ser los filamentos de alfa-actinina 4 que estamos viendo acá, y que normalmente estos le dan estabilidad en la citoarquitectura del podocito. Así que de alguna forma la nefrina también interviene en en la continuidad de esa estabilización arquitectónica. Otras funciones es que mantiene la polaridad, puesto que el diafragma está recubierto por una podocalixina que contiene ácido ciálico, está cializada y tiene carga negativa. El soporte estructural, ya lo mencionamos, e interviene también en el filtrado glomerular. Si el paciente, por ejemplo, no expresara genéticamente esta proteína que es la nefrina, sufriría de proteinuria o de un síndrome nefrótico congénito finlandés, como originalmente se describió. Y como no, también tiene otras funciones como en la señalización para apoptosis, reorganización del citoesqueleto. Ahí lo estamos viendo las funciones, la polaridad, la estructura, la filtración y la señalización. Interviene, por supuesto, el podocito que se puede dañar. Puede haber podocituria, puede haber podocitopenia. En la nefropatía diabética también se describe esto, y eso a su vez afectar la proteinuria. Recordar nuevamente acá, decíamos que la integrina beta 1 alfa 3 es la que permite el anclaje a la membrana basal glomerular, para que se entienda mejor, y cómo acá esta nefrina se ancla a estas proteínas intrapodocitarias. Lo mismo estamos viendo en esta imagen. Y por último tenemos el endotelio, que normalmente es el primer contacto que tiene desde la sangre. Recuerden que se filtra el plasma propiamente, se filtra en realidad todo menos la sangre de elementos formes y las proteínas, lógicamente. Pero fíjense que acá, en la capa más interna aún de este endotelio fenestrado, lo que tenemos es otra capita que normalmente no se reconoce en la microscopía óptica, pero si hacemos tinciones por inmunofluorescencia sí la reconocemos. El Lumicam, por ejemplo, sí lo podríamos reconocer. Y en efecto, acá estamos viendo lo mismo: el podocito, la capa externa, la membrana basal y el endotelio fenestrado, y acá está la sangre. Y a este nivel, fíjense que hay una gran recubierta de estos carbohidratos: perlecan, versican, el heparansulfato. Esta capa de carbohidratos es una capa que en realidad es el primer contacto con la sangre. También se ha descrito que se pierde en los pacientes con nefropatía diabética en las primeras etapas, y eso también contribuye con la proteinuria. Y esto no se puede reconocer a veces en la microscopía óptica. Otros elementos que también intervienen en el filtrado es las células mesangiales, que fíjense que puede tener incluso un contacto directo, como estamos viendo acá, en la célula endotelial. Normalmente lo que reconocemos es esto: podocito, membrana basal y endotelio, pero fíjense que en esta disposición sí hubiera incluso un contacto directo. Por eso es que las células mesangiales, que si bien tienen una función fagocítica, cuando se afectan o se enferman, también podrían afectar el filtrado glomerular y podría haber proteinuria. Como puede ocurrir en los mecanismos de patogénesis de mesangiolisis, que se puede ver en los pacientes que tienen hipertensión inducida en el embarazo, en la preeclampsia, o como también se ha descrito en los pacientes en la que se deposita acá factores inmunes que generan una respuesta inflamatoria, como la nefropatía por IgA. ¿Ok? Muy bien. Entonces, miren, cuando uno tiene una enfermedad glomerular, en realidad hay diversos factores que afectan. Ya les he dicho que puede ser secundario a enfermedades oncológicas de la sangre, gamapatías monoclonales. Hay un mecanismo inflamatorio, hay un mecanismo autoinmunitario, hay
factores infecciosos, una hepatitis B, una hepatitis C, un HIV, una infección estreptocócica, todo eso puede desencadenar una enfermedad glomerular. Y si no encuentro ningún factor secundario, normalmente estudiaré propiamente el mecanismo inmunomediado per se. En ese mecanismo inmunomediado, aunque también se puede ocurrir cuando hay enfermedad en algunas causas secundarias, lo que vamos a identificar en el daño glomerular es este mecanismo. Vamos a identificar un depósito de inmunocomplejos. ¿Ok? ¿Qué cosa es? La unión de un antígeno con un anticuerpo. Estos inmunocomplejos los vamos a encontrar a nivel renal y aparte intervienen otros factores como factores solubles, donde están los anticuerpos, el complemento, citoquinas y factores celulares como están los neutrófilos, los macrófagos, los monocitos y los linfocitos, tanto el linfocito T como el linfocito B. Entonces, miren, estos inmunocomplejos normalmente decimos que a nivel glomerular se depositan en cuanto a los inmunocomplejos circulantes o inmunocomplejos in situ. Entonces, acá lo vamos a ver, miren, por ejemplo acá, ¿qué tenemos? Acá tenemos un podocito, ¿ok? Otra vez, membrana basal y la capa interna endotelial. Entonces puede darse el caso de que yo tengo un inmunocomplejo circulante, como estamos viendo acá en la sangre, que circula y llega por el plasma. Entonces, este inmunocomplejo circulante finalmente se deposita aquí a nivel renal, por ejemplo, acá debajo del epitelio podocitario, le decimos depósito subepitelial, y esto sería un ejemplo de depósito de inmunocomplejos circulantes, como vemos, por ejemplo, en la enfermedad de lupus eritematoso sistémico, que es una enfermedad autoinmune en la que hay producción de autoanticuerpos por pérdida de la tolerancia inmunológica, se reconoce lo propio como extraño, y a nivel sérico se forman justamente estos inmunocomplejos, ¿ok? El lupus sería una enfermedad muy representativa de esto. Otro caso pueden ser estos, cuando el inmunocomplejo se forma in situ. Por ejemplo, acá. Acá resulta que una estructura del podocito se volvió antigénica, o sea, empezó a generar una respuesta inmunitaria para la síntesis de anticuerpos y propiamente el paciente por el plasma formará el anticuerpo y aquí será donde se forma el inmunocomplejo, por eso le llaman in situ. Esto, por ejemplo, lo vemos de manera ejemplar en una glomerulopatía muy frecuente cuyo patrón histopatológico es la glomerulopatía membranosa en adultos y normalmente se comporta como tal. Y un ejemplo menos común sería esto cuando un antígeno, por ejemplo este que es el virus de la hepatitis C, que es nefrotrópico, puede atravesar el endotelio, depositarse aquí a nivel subepitelial y luego llegará el anticuerpo. El antígeno se planta y finalmente también formará un inmunocomplejo in situ. ¿Ok? Ahora, si yo quiero reproducir estos mecanismos de daño glomerular, que ya repito, está mediado por el depósito de inmunocomplejos, que es uno de los mecanismos más frecuentes reconocidos en la enfermedad glomerular, yo puedo emular estos mecanismos de manera experimental a través de estos ejemplos como la nefritis de Masucci o la nefritis de Heyman. Son experimentales porque se practican en animales de laboratorio. ¿Y cómo se hace? Por ejemplo, lo que yo tengo que hacer previamente es inmunizar a un conejo. A un conejo yo le inyecto tejido renal de ratas. Como es algo extraño, el conejo, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a inmunizar, o sea, va a formar anticuerpos. Estos anticuerpos que va a formar el conejo va a ser lógicamente anticuerpos contra tejido renal, antirriñón. Luego, yo les traigo una muestra de sangre del conejo, del plasma que contiene anticuerpos, y se lo voy a inyectar a las ratas. ¿Qué le estoy inyectando al fin de cuentas? Le estoy inyectando anticuerpos contra tejido renal de rata. Entonces resulta que eso que estoy inoculando en las ratas se va a depositar a nivel renal de la rata y luego va a generar, como dice acá, un depósito, le dicen fase heteróloga, y ya estás generando, estás dirigiendo un anticuerpo contra el tejido renal de la rata. Ya estás formando ahí también un inmunocomplejo. Pero fíjense que como lo que yo he inoculado a esa rata sigue siendo algo extraño, la rata también formará luego un anticuerpo contra lo que inoculé. Y así que luego ya vendrá una fase autóloga relacionado también al depósito de inmunocomplejos. ¿Ok?
Esto normalmente se ve en la nefritis de Masulla experimental y claro, puede tener una homogeneidad o se puede ser similar a lo que se ve al anticuerpo antimembrana basal glomerular, enfermedad de pulmón riñón que se ve en los adultos. Existe otro modelo experimental que se llama nefritis de Heyman, y en la nefritis de Heyman, más bien se inmuniza una rata con el tejido renal de otra rata, de las células del túbulo proximal. Entonces, cuando yo inoculo el tejido renal a esa rata, también la voy a inmunizar porque es algo extraño para ella, pero lo que esa rata va a formar es un anticuerpo que no solo se va a dirigir contra lo que estoy inoculando, sino también se va a dirigir ese anticuerpo que está formando esa rata receptora contra su propio tejido renal. Nuevamente ahí emularás el ejemplo de depósito de inmunocomplejos in situ. Eso tiene similitud con una enfermedad en el adulto, que es la glomerulopatía membranosa, que ya había dicho antes, y en las ratas propiamente se había descrito el antígeno de Heyman, ¿no? En el ser humano, lo que más bien está actualmente reconocido como el antígeno es el receptor de la fosfolipasa A2, que es lo que estamos viendo acá, que forma parte de la estructura podocitaria. Y este receptor de la fosfolipasa 2 existe lógicamente y se expresa en condiciones normales, pero cuando ya se desata este mecanismo inmunomediado, este receptor se reconoce como un antígeno y sobre él van autoanticuerpos. Y lógicamente, como estamos viendo acá, se forma un inmunocomplejo in situ. Esto estaría relacionado a la glomerulopatía membranosa. Muy bien. Cuando tú tienes un depósito de inmunocomplejos, ustedes deben de recordar de su inmunología básica que se activa el complemento por la vía clásica y que finalmente llega a la activación del complejo de ataque de membrana, el cual a nivel podocitario va a generar daño activando proteasas, sustancias reactivas de oxígeno, cambios del citoesqueleto, afecta la unión actina-nefrina e incrementa la apoptosis, lo cual es importante puesto que el podocito no tiene capacidad de replicación. Otros elementos que intervienen, inflamatorios, también están las citoquinas, la proteína quimioatrayente, el monocito, el RANTES, todo esto favorece la mayor llegada de células y proceso inflamatorio. Acá lo que estamos diciendo, complejo de ataque de membrana, sustancias reactivas de oxígeno, desestabilización de la citoarquitectura, fíjense acá, apoptosis, daño podocitario, y finalmente se generará un desprendimiento del podocito, podocituria o podocitopenia. Todos los elementos que intervienen en una enfermedad glomerular, entonces, además del complemento, del neutrófilo, del monocito, están estas células, la respuesta de la inmunidad celular y humoral, o sea, la respuesta T, CD4, ya que a través de la subpoblación de linfocitarios TH1 y TH17, y también los linfocitos B, porque si estamos hablando de inmunocomplejo y estamos hablando de un anticuerpo, el anticuerpo que lo produce, las células plasmáticas, que a su vez devienen del linfocito B. Así que interviene tanto el linfocito T como el linfocito B. Células plasmáticas, autoanticuerpos, inmunocomplejos, se depositan, activan el complemento. Recuerden que el complemento también es oxonizante, favorece la llegada de células, neutrófilo, macrófago, sintetiza citoquinas, sustancias reactivas de oxígeno, lo estamos viendo acá, y todo esto genera finalmente daño glomerular. Yo podría identificar en la microscopía óptica diferentes patrones histopatológicos y en efecto eso es lo que es. Son diferentes patrones histopatológicos y que a veces se clasifican, por ejemplo, según dónde se deposite el inmunocomplejo, ¿no? Si se deposita en el mesangio, hablaré de una enfermedad, de una glomerulopatía mesangial. Si se deposita, como estábamos diciendo aquí, a nivel del podocito, del epitelio del podocito, entonces diremos que es una glomerulopatía subepitelial. O podría estar acá cercano al endotelio a nivel subendotelial y diré que es entonces una glomerulonefritis subendotelial. ¿Ok? Va a depender según cómo se dé el mecanismo. Fíjense que vale la pena mencionar que si bien estamos incidiendo de que cuando se vulnera la barrera de filtración glomerular y esto produce a su vez proteinuria, fíjense que, y eso normalmente se asocia al síndrome nefrótico, pero recuerden de que también hay otro síndrome que se llama síndrome nefrítico, pero ese tiene una peculiaridad.
de que allí no solamente se van a filtrar proteínas, aunque es verdad que en menor cuantía, sino también elementos formes. Por lo tanto, encontraré hematurias. El síndrome nefrítico será justamente distintivo por la presencia de hematuria. Claro está que también habrá mayor incidencia de hipertensión arterial y de insuficiencia renal en un síndrome nefrítico. Pero recuerden o enfaticen en que tiene que haber hematuria. Nosotros vamos a enfatizar más que en el síndrome nefrítico, en el síndrome nefrótico. También hay otras formas clínicas como esta, glomerulonefritis rápidamente progresiva, en la que hay un deterioro rápido de la función renal. Y algunos pacientes hacen hematurias asintomáticas como la nefropatía por IgA. Cada quien tiene sus propias manifestaciones. Por ejemplo, un patrón histopatológico de cambios mínimos, la membranosa que ya he mencionado, la focal y segmentaria, que tiene buena prevalencia a nivel nacional como causas de patrón histopatológico de enfermedad glomerular, estas generan síndrome nefrótico. En cambio, otras, miren, la glomerulonefritis proliferativa endocapilar, que es la que clásicamente se ve como glomerulonefritis postinfecciosa, esta más bien tendrán predominantemente un síndrome nefrítico. ¿Ok? Nosotros nos estamos centrando acá en el síndrome nefrótico, por ejemplo, en la glomerulopatía membranosa. ¿Ok? Entonces, síndrome nefrótico se habla de una triada, por la presencia de proteinuria, que tiene que ser más de 3,5 gramos al día, calculado siempre por metro cuadrado de superficie corporal, la presencia de hipoalbuminemia, menos de 2 gramos por decilitro, recordemos que en condiciones normales a nivel sérico va de 3,5 a 5,5, y la presencia de edema, ¿ok? La triada es estas tres características. El resto se pueden asociar de manera variable, la hiperlipidemia, la lipiduria, la hipercoagulabilidad, etc. Hablemos un poco de la proteinuria entonces. Hay algunas enfermedades que generan mucho más proteinuria que otras. O sea, el corte acá del síndrome nefrótico es más de 3,5 gramos, 3.500 miligramos. Recordar que en condiciones normales el promedio no debería ser más de 150. Y hay otras en las que se pierde muchísimo más, como estas, amiloidosis, diabetes. Ahí se pierde una gran cantidad de proteínas en orina, ¿no? Pueden superar a veces hasta 8 gramos. ¿Ok? La glomerulopatía membranosa también puede generar una gran cantidad de proteínas. Cuando hay proteinuria, se pierden proteínas en la orina como estamos viendo acá, estamos perdiendo 5 gramos por ejemplo, el hígado tiende a ser un mecanismo compensatorio de síntesis proteica, puesto que al perder proteínas en la orina se reduce la presión oncótica. Así es que el hígado puede incrementar su capacidad metabólica para tratar de compensar justamente esta alteración. Cuando hay proteínas, pérdida de proteínas en orina, se pierden, por ejemplo, inmunoglobulinas. Y eso puede ya generar un estado de inmunodeficiencia parcial en el paciente y hacerlo más predispuesto a que tenga infecciones, como por ejemplo por gérmenes encapsulados y producir peritonitis. Se pierden a veces proteínas transportadoras del hierro, del cobre. Puede eso asociarse, por ejemplo, a la presencia de zinc, se puede asociar a la presencia de disgeusia. O el cobre, recuerden de que interviene en la capacidad antioxidante, ¿no? Se pierden también proteínas transportadoras de la vitamina D, puede ver que el paciente tiene hipocalcemia, y el déficit de complemento del factor B y del C3 no solo, también contribuye al estado de inmunodeficiencia del que estamos hablando. Pérdida de componentes de la coagulación como la antitrombina 3 solo conllevaría finalmente a que el paciente se acerque más a un estado protrombótico. Y a largo plazo, la proteinuria, si es que no es tratada, no es corregida, lo que puede generar es daño renal crónico. El daño renal crónico lo reconocemos porque generará lesión túbulo-intersticial. La proteína a nivel tubular puede desencadenar un fenómeno inflamatorio y eso generar finalmente injuria y finalmente incremento de la matriz extracelular. O sea, se filtran proteínas, llegan al túbuli, el túbuli alcanza una disfunción celular tubular y finalmente esto genera un desbalance que genera fibrosis intersticial con presencia de fibroblastos. Lo mismo estamos viendo acá, se filtran proteínas, se reabsorben en mayor cuantía en el túbuli y acá se produce el desbalance inflamatorio, en la cual, por ejemplo, se va a favorecer el incremento de la síntesis de matriz y se va a reducir aquello que lo degrada, las metaloproteasas.
Y entonces esto favorece más bien la extensión de la acción del fibroblasto, está mediado acá esta citoquina, el factor de crecimiento transformante beta, y genera esto acúmulo de la matriz en el intersticio. Por eso se ve en la histopatología lesión túbulo intersticial. La proteinuria a largo plazo en pacientes con enfermedades glomerulares que no han sido adecuadamente o tratados a tiempo o porque la enfermedad persiste, etcétera, eso también es causa de que el paciente evolucione a enfermedad renal crónica e incluso pueda requerir finalmente hemodiálisis o diálisis. Algunos factores a tener en cuenta, por ejemplo, acá nos centramos en las células mesangiales y en el factor de crecimiento derivado de las plaquetas. Resulta de que el factor de crecimiento transformante beta y este otro factor intervienen, por ejemplo, interfiriendo con la maduración del mesangiocito. O sea, el mesangiocito madura a partir del mesangioblasto. El mesangioblasto normalmente puede generar el colágeno tipo 1. En cambio, el mesangiocito, el colágeno tipo 4, que en condiciones normales debe de existir a nivel glomerular, y ese sí tiene capacidad de ser gradado por las colagenasas. En cambio, el colágeno tipo 1 no. Y si se produce más mesangioblasto, esto favorecería la presencia y depósito de este colágeno y eso favorecer también al depósito de la matriz o incremento de la matriz intersticial. ¿Qué más podemos decir de la otra triada del edema? Primero recordar que el edema siempre en un paciente con síndrome nefrótico con pérdida de proteínas, por supuesto que está relacionado a la reducción de la presión oncótica. Si tu presión oncótica es de 30 milímetros de mercurio, pues resulta que en el síndrome nefrótico se reduce hasta 14. Y por Frank Starling hay un desequilibrio de la filtración y distribución de agua a nivel de los capilares, se reduce la oncótica, predomina la hidrostática y al predominar favorece la salida de agua al intersticio a este tercer espacio y por eso tenemos agua intersticial, o sea, edema. ¿Ok? Pero agregado a esa explicación, que es una explicación categórica y básica, tenemos también otras teorías, la teoría de la hipovolemia y la teoría de la expansión de volumen o hipervolemia. La teoría de la hipovolemia, ¿qué cosa me decía? Decíamos de que en efecto, al tener proteinuria y hipoluminemia y reducción de la presión oncótica, el agua se desplaza del intravascular al intersticio. Digamos que hasta acá es en efecto lo que ocurre. Sin embargo, la teoría hipovolémica agrega lo siguiente, que este desplazamiento de agua del intravascular al intersticio alcanza un punto tal que genera hipovolemia. Y como consecuencia de eso, se activan los típicos tres mecanismos que conocemos desde fisiología frente a la hipovolemia, que es la liberación de ADH, sistema renina-angiotensina-aldosterona y activación del sistema nervioso simpático. Los tres pueden favorecer la retención de agua y finalmente habrá edema. Sin embargo, esta es la teoría menos aceptada, porque los pacientes que tienen síndrome nefrótico en realidad se ha estudiado y tienen el volumen plasmático incrementado, o sea, tienen hipervolemia. Por ejemplo, tienen el péptido natriurético atrial aumentado, lo cual es un péptido que solamente se libera como consecuencia de la distensión de las cámaras auriculares frente a una hipervolemia. ¿Ok? Además, si se activara el sistema renina-angiotensina-aldosterona de manera categórica, el bloqueo farmacológico generaría natriuresis y eso no ocurre. Por otro lado, los pacientes que tienen estas enfermedades glomerulares a veces no cambia el valor de albúmina y con el tratamiento esteroideo los pacientes ya empiezan a tener natriuresis y mejoría del edema. Por eso es que esa teoría es la más observada y la que se considera simplemente es esta, la teoría de la expansión de volumen, en la que propiamente lo que tenemos que decir simplemente es que existe una retención primaria de sodio a nivel tubular, punto. ¿Ok? Y eso genera una presencia de edema. Los mecanismos relacionados son estos: aumento de la actividad sodio-potasio ATPase en el túbulo colector, o de la bomba sodio-hidrógeno que deben de recordar que estaba en el túbulo proximal, o por una resistencia a este péptido natriurético atrial a nivel del túbulo colector, y eso, por lo tanto, todo eso favorece una retención de sodio. Finalmente, la hiperlipidemia. ¿Por qué hay hiperlipidemia en los pacientes? ¿Por qué hay hipertrigliceridemia o hipercolesterolemia? Porque se afecta su metabolismo lipídico.
Se reduce enzimáticamente la lipasa lipoproteica y esta otra que es muy conocida que es la lecitincolesterol aciltransferasa. Entonces recordar que el hígado, normalmente en cuanto a la síntesis o metabolismo de las lipoproteínas, forma las apoproteínas, que ustedes deben de recordar de bioquímica, que es la fracción proteica de una lipoproteína, que por ejemplo, desde la B100 forma la VLDL, ¿ok? Esta VLDL que es rica en triglicéridos se degrada por la lipasa lipoproteica. Recuerden que la lipasa solo degrada los triglicéridos, se transforma a IDL, regresa al hígado, actúa la lipasa hepática y se forma la LDL, que interviene en la esteroidogénesis, membranas celulares, o sea, condiciones normales, membranas del macrófago. Pero luego, este LDL que es rico en colesterol, a través de esta lecitincolesterol aciltransferasa, recuerden de que también interviene en la síntesis reversa del colesterol con la HDL, ¿no? La HDL, que miren, deviene de estas dos apoproteínas, ¿ok? Apoproteína A, la apoproteína A1 justamente favorece la actividad de la lecitincolesterol aciltransferasa y esto favorece la síntesis reversa del colesterol, ¿no? Una apoproteína, dicho sea de paso, justamente favorece también eso de manera, una de sus funciones es esa, ¿no? La activación enzimática, no solamente la función de transporte o de estructura. Y por otro lado tenemos acá otra que es rico en triglicéridos, que es los kilomicrones, que depende de otro tipo de apoproteínas, que también sufre la acción de la lipasa lipoproteica y como remanente llega al hígado. Y por el otro lado el HDL, como decíamos, también retorna hacia el hígado. ¿Qué pasa entonces en el síndrome nefrótico? En el síndrome nefrótico se reduce la lipasa lipoproteica, por lo tanto no se degradará adecuadamente el triglicérido y aumentará en sangre, y la lecitincolesterol aciltransferasa, y por lo tanto no se puede esterificar adecuadamente el colesterol libre. ¿Ok? Y por lo tanto aumenta el triglicérido y aumenta el colesterol. Por último, existen algunas complicaciones en el síndrome nefrótico. El tromboembolismo es una de ellas. No me sorprenderá porque dijimos que se afecta, por ejemplo, el perfil trombótico. Se pierde la antitrombina 3 en la orina, que su mismo nombre te hace recordar que es antitrombótica y evita la formación de trombos. Y entre otras alteraciones como la hemoconcentración, desde el momento que estamos sabiendo que se desplaza agua del intravascular al intersticio, aumento de fibrinógeno, aumento de la viscosidad, y todo esto puede generar trombosis venosa. Insuficiencia renal aguda, a veces, si no está relacionada propiamente a la enfermedad glomerular como tal, podría estar relacionada al síndrome nefrótico y esto se ve más en niños como consecuencia de que en ellos sí se puede describir eventualmente que tienen un poco de hipovolemia, ¿ok? Pero en el adulto no necesariamente existe esa asociación. Entonces miren, esto es acá en resumen lo que tenemos en un paciente con enfermedad glomerular o como un síndrome nefrótico también, en la que tenemos proteinuria, que principalmente se puede perder albuminuria, se pierden diferentes funciones de estas proteínas que pueden tener una función de transporte hormonal, de vitaminas, etcétera, o aquellas que intervienen en la regulación de los factores de coagulación. O también dijimos de que al filtrarse por el glomérulo estas proteínas llegan al túbulo y se reabsorben y generan una inflamación, la cual generan daño tubular y a largo plazo generan injuria tubular y fibrosis intersticial. La hipoluminemia, al reducir la presión oncótica, produce edema, pero ahí el edema ya saben que tienen también la teoría hipervolémica. Y también fíjense que al haber hipoalbuminemia, y lo dijimos al comienzo, el hígado reacciona favoreciendo la síntesis de lipoproteínas, ¿no? Al reducirse la presión oncótica en sangre, se forma más VLDL para tratar de compensar esa reducción de la presión oncótica. Y la hiperlipidemia, además de las otras razones del metabolismo enzimático alterado, puede generar incluso lipiduria, ¿no? También acá se afecta las inmunoglobulinas y esto dijimos que genera incremento de los procesos infecciosos. Muy bien, ¿tienen alguna pregunta?
preguntas? ¿No? Ok, la clase la estoy dejando, bueno, ya la dejé en el aula virtual por si acaso, ¿ya? Ok, eso es todo, hasta luego. Hasta luego, doctor.